Hello again. I think many of you were here before, so I'm not going to restart from scratch, because I think that what we're going to pick up on now is actually really a conversation around also education and educational practices in connection to agroecology. Atilano Ceballos Loeza, that has been mentioned quite a few times already, is one of the founders of Yuyitzcan, which is an agroecological school in Mani, Yucatan, which is Yucatecan Peninsula, not so far from the Sinanche community. Well, what is it, 2 hours maybe? Yeah, even more, 3, okay, well. That started an educational process more than 25 years ago. And just like Valian and Angel, Yuyitzcan and Atilano in particular has been really our thought partner in Yucatan since the very beginning of our work, since 2021. And I still remember the first time we met, and really, because being in conversation with communities sounds fantastic in theory, but then what does that actually mean in practice? How do you start? What is the conversation? What is that these white people from a German foundation will actually be able to be in conversation with? I must say there was a good degree of suspicion at the time as well. And actually, one of the, I think, really tests that he did to us, I mean, in the conversation was like, okay, let's see what we could do together. And Yuyitzcan was working for a while with a nutritionist on, a very big problem around nutrition, which I think is close and familiar in many places. But it was really about the erasing knowledge of native vegetables, native fruits, having families predominantly eating industrial agriculture products. And the idea that the school had was to create a loteria. Loteria de la Salud was the name. And the idea was really to use a very, very common game in Mexico, which is la loteria. It's kind of similar to the bingo, basically, with a twist. So basically, all the cards actually have representations of native or endemic vegetables and fruits. And instead of just calling a card, the caller basically would call a riddle or a text that would actually talk about the nutritional properties of the fruits and vegetables, so that the kids, by playing, would actually learn about it. And so he was like, okay, well, we want to do this. Let's see how we could do this together. And basically, that was really the beginning of how we thought we could work together. So we began a conversation with Cecilia Mo, who's an artist who's actually also, you probably met. She has a series of pieces in actually both exhibitions upstairs and on the ground floor, who basically made all of the illustrations. We worked with Maria Berrios at the time, who did the editing of the riddles. We worked with a Mayan poet that did the Mayan version. We worked with editors. We worked with a designer in Merida. Anyway, it's a production that took almost maybe 6 or 7 months. And I remember Tilo at the time saying, okay, yes, this is good. All right, now I understand what we could do together. And I would say that many months later, at this point, we have sort of facilitated the co-production. We have now an animation, the Melipona book, because working with Mayan families on how to care and protect Melipona is very, very central to the work of Yuyitzcan. Yuyitzcan has worked very much with children as well. So when my daughter, Matilda, asked to sit on stage, we were like, well, the topic is education, so yes, she should be allowed to sit on stage as well. We've done a poster campaign, radio programs in Maya with Radio Chepet. We are now finishing an audio theater piece on stories around trees of the abuelos y abuelas, which I think in a literal translation would be grandfathers and grandmothers, but in Spanish it means much more. It's really about ancestors and really multi-generational knowledge that goes from ancestry too. And many more at this point. So we're really in a very, very deep collaboration. And it's also thanks to our conversations with Tilo and the community with whom he works and he also represents that really everything you see in the exhibitions here
emerges very much out of the dialogues with Tilo as much as with Valian and Angel, but yeah, from the story also of the living rope, you can actually listen to Tilo telling the story. Anyway, my introduction is being way too long. Tilo, just like Marco said to Valian and Angel, it's a great honor and pleasure, not only to have you here, but to have been able to work together for the past 2 years, and really for the knowledge also that you so generously have been sharing until now, and that so much public in Berlin now will have access to as well, as a fact. So we're taking this opportunity to, first of all, introduce you to the work of Yuitzcan, and I'm gonna pass to Spanish now. Y creo que, yo creo que sería genial empezar así, realmente introduciendo Yuitzcan, cómo empezó hace 25 años, con cuál preguntas y necesidades, y quizás también, que esas fueron muchas conversaciones que habíamos tenido en el tiempo, ¿no? Cómo algunas de sus metodologías también, ¿no?, se cambiaron y se revisionaron, digamos, en ese tiempo bastante largo, desde que existen. Gracias, Tilo. Gracias. Muchas gracias. Como preámbulo, yo solo quisiera recordar unas palabritas que dice: mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños pueden cambiar el mundo. Y las recuerdo por los que escuché de Ángel, de Valiana, de Juliana. Por eso, ¿Julia? Tania, perdón. Entonces, digamos, quiero agradecerles las palabras de ustedes, porque de ustedes tres, ¿no? Porque, pues, como dice Galeano, ¿no? Gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo, ¿no? Y ese es el preámbulo de la pregunta, ¿no? Porque entiendo que nosotros somos una pequeña escuela. En el lenguaje de Occidente utilizamos escuela. En el lenguaje maya no existe la palabra escuela. Cuando la quisimos traducir, escuela, a la lengua maya, lo más parecido es una casa donde se aprende y se enseña, donde fluye el conocimiento. Es una casa, ¿no? Entonces, hace ya 30 años, se nota claramente, ¿verdad?, el pelo blanco, que iniciamos esta historia que le llamamos Yuitzcan, su rocío que cae del cielo, metafóricamente hablando, el rocío que cae del cielo, Yuitzcan. Es muy fácil la lengua maya, Yuitzcan, fácil. Entonces, y significa eso, el rocío que cae del cielo. Nosotros comenzamos sin saber exactamente a dónde queríamos ir. No lo teníamos muy planeado. La vida nos ha llevado. El suelo nos ha llevado. Las abejitas nos han conducido. El agua nos va exigiendo. Las mujeres, los adultos, las niñas, los niños también, ¿no? Así que seguimos aprendiendo. Iniciamos lo que sí tenemos muy claro: nuestros orígenes dependen de las campesinas y de los campesinos. Y en eso no queremos claudicar. Iniciamos, yo digo, gracias a las bofetadas que nos dieron las campesinas y los campesinos de las iglesias en donde nosotros estábamos trabajando.
porque nos ayudaban en esas comunidades, en servicios al interior de nuestras iglesias, y cuando llegaban de su trabajo nos contaban sus alegrías cuando vendieron bien las cosas y de sus molestias cuando en México decimos macheteamos, ¿no? O sea, puedes comprar al precio que tú quieres y no al precio que quiere vender el productor. Y dijimos, algo tenemos que hacer. No podemos quedar solamente escuchando esas quejas de la gente. Entonces, esta experiencia pequeña nace de la escucha. Es nuestra primera actitud, poder escuchar el drama, la situación, la migración en ese entonces, hace 30 años, especialmente hacia los Estados Unidos y hacia la Riviera Maya, ¿no? Entonces, escuchar las voces de los empobrecidos ha sido un poco nuestra apuesta. Y que esas voces, que no escuchemos con esto, que escuchemos con el corazón, ¿no? Porque esas voces tienen memoria, recuerdo, y es eso lo que nos ha fortalecido. Atravesar el corazón, recordis, ¿no? Lo que se atraviesa el corazón es lo que se mantiene, ¿no? Entonces, recordar estas voces de lucha, de esfuerzo, de coraje, de alegría, ¿no? Sobre todo de la gente del campo, fue lo primero que dijimos, tenemos que hacer algo para acompañar. No podemos solamente rezar, ¿no? Sino hacer algo. Y no sabíamos qué. La vida nos fue enseñando, las dificultades de la gente nos fue enseñando, ¿no? En ese sentido, Uyiscán ha querido ser eso, un pequeño instrumento de acompañamiento, ser compañero en el camino, sobre todo de las campesinas y de los campesinos. No marginamos a la gente de la ciudad, pero damos preferencia, mucha preferencia a la gente del campo. Hemos hecho la opción preferente por acompañar. Y eso es lo que entiendo significa la palabra compañera, compañero. Compartir el pan en el camino. Caminar juntos y bueno, lo que tiene Antonia lo compartimos y lo que yo tengo se lo compartimos a Matilde y a todos, ¿no? O sea, pero caminar juntos. En ese entonces no sabíamos exactamente hacia dónde, pero sí sabíamos cómo queríamos caminar. Bueno, hasta ahora no sabemos hacia dónde, ¿verdad? Porque la vida seguramente nos irá llevando por recovecos que no sabemos, pero que sí creemos importante y estamos dispuestas y dispuestos a recorrerlos, ¿no? Entonces, aquí se conjugan dos cosas. Uno, los orígenes, y otro, la metodología. Metodología e ideología son una bisagra, tendrían que serlo, ¿no? Entonces, el caminar aprendiendo, el caminar escuchando, el tener el oído de discípulo, es lo que hemos pretendido fomentar. En ningún momento hemos pretendido ser maestros, ¿no? O maestras, en el caso tenemos muchas mujeres que nos acompañan ahora, ¿no? Sino por el contrario, ser los discípulos que estemos siempre en esa actitud de aprendizaje para aventurarnos en el camino, para trazar nuevos senderos, en el caso que no los haya, ¿no? Así hemos iniciado, Antonia. Iniciamos escuchando, iniciamos caminando juntos en esta aventura que ahora ya casi lleva 30 años y la cual nos ha causado muchas alegrías. La verdad, o sea, yo estoy muy contento de transitar este camino
de poder andarlo y de seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, un poco por allá nace esta escuela a partir de la gente del campo y a partir de que nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar ese gemido, esa necesidad, esa dificultad, ¿no? Y seguimos escuchando. Es muy importante para nosotras y para nosotros seguir escuchando lo que las familias con las que trabajamos nos van indicando. Es un indicador para dónde poder seguir caminando, ¿no? Pregunta, y pregunten también a la hora que Sì, quieran claro. preguntar. Si o sea, que quieren- quiera preguntar. Matilda, pregunta también, ¿no? Puoi chiedere cose se vuoi, ok? No, pensaba dos cosas. Uno es la palabra escuchar, o el verbo escuchar, ¿no? O sea, es muy utilizado, ¿no? Lo utilizamos nosotros también. Y creo que tiene muchos sentidos diferentes también. O sea, y entonces mi pregunta es, ¿cómo escuchaban? O sea, realmente, de un lado también de una forma, digamos, casi organizativa, porque no hablaste también de la tipología de espacio que hay, de la tipología oso de, por ejemplo, trabajando con familias, o sea, ¿cómo se hace Bueno, esa escucha y estamos cómo comenzando se hace el diálogo. trabajo? Estamos comenzando el diálogo, ¿no? Bueno, cualquier cosa, por favor, Sí. dime Sí, lo que quieras, interrúmpeme, Sí. no hay ningún problema. Bueno, hablamos de la parte organizativa. Nosotros hemos aprendido a formar un consejo, que es el que rige la escuela. El consejo está formado por campesinas, campesinos, representantes de cada comunidad en donde trabajamos. Cada comunidad elige a una persona que es el vínculo directo entre la comunidad, el pueblo, con la escuela. Lo que necesite la comunidad, cada mes nos reunimos y dice: yo necesito que el maestro tal vaya, tenemos un curso, tenemos un problema, tenemos una dificultad, y los profes se cuadran, porque es la reunión en donde se toman las decisiones, ¿no? Entonces, compañerismo y esa fuerza de decisión no recae en mí, no es mi escuela, es una escuela de esas familias, ellos son la escuela, ¿no? Entonces, pero tenemos alguna manera de poder gobernar, de poder coordinarla, ¿no? Entonces, por otra parte, quizá algunas de las imágenes ustedes ven las familias con las que trabajamos, ¿no? Son de diferentes comunidades, todas de mayas de la península especialmente. En un principio comenzamos con gente de toda la península, Tabasco, incluso hasta de Nicaragua, de Oaxaca, de otros lugares, ¿no? Ahora estamos más bien centrados acompañando familias de las comunidades rurales mayas, ¿no? Especialmente en dos sedes, en el sur del estado, donde tenemos 6 comunidades, y en el oriente del estado. Allá tenemos también otras 6 comunidades en donde se da un proceso de integrar conocimientos. Esto es, nos interesa mucho que la gente pueda no solamente aprender la cosa técnica, la cuestión técnica de la agroecología. Es muy bueno saberlo, pero para nosotras y para nosotros la agroecología es un movimiento político, es un movimiento que tiene un posicionamiento político porque siembra vida, pero también es un movimiento espiritual, no religioso, es un movimiento que nos hace conectarnos, que hace tejer redes, ¿no? Entonces, eso también, la agroecología para nosotras y para nosotros es un movimiento amplio, en donde no solamente la parte técnica nos interesa también la parte social, política, económica, desde luego, porque las comunidades tienen que empoderarse de conocimientos, ¿no? Para que puedan ser autosuficientes, para que puedan tener también su propio alimento, generar su propio alimento, ¿no? Nos interesa también en esta generación de alimento. A mí me llamaba la atención lo que decían hace un rato,
en la mesa pasada, de que el mundo tiene hambre. Y sí, es verdad. El gran problema es que estamos descampesinando el mundo. Y lo que tenemos es que recampesinarnos, como reaprender, ¿no? Para que cada quien pueda producir algo de lo que consume, aunque sea un poquito, pero producir algo de lo que consumimos, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que esperanzarnos de que nos vengan a solucionar el problema del hambre? ¿Acaso no podemos trabajar? ¿Acaso no podemos producir la madre tierra? Entonces, estas familias pequeñas como Baleana, como Ángel, estas familias con las que nosotros trabajamos, ¿no? En otras comunidades, son eso, quieren que ser puntos de botones de muestra, ¿no? Que sean capaces de incentivar, de generar en las otras familias, en las otras compañeras y compañeros, el deseo de decir, bueno, si ellos lo pueden hacer, también nosotras, también nosotros, ¿no? A este proceso metodológico se le ha llamado también este movimiento de campesino a campesino. Nosotros trabajamos con académicos, hay gente los profesores con los que colaboramos y colaboran con nosotros, sí hay doctores y hay gente que tiene sus títulos, ¿no? Pero cuando un campesino le explica al otro, en su lengua, en su manera de conversar, con las herramientas que utiliza, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Cuando viene un profesor y comienza a proyectar y todo, bueno, pues sí, el campesino ve, mira, ¿no? Pero no, es distinto cuando un hermano a otro hermano comienzan a explicar, yo así lo hice, tuve este error, me salió esto bien, me salió esto mal. Esa relación fraterna, cercana, es también una parte metodológica muy importante, ¿no? Para nosotros allá en Huixcan nos interesa que las personas hablen, escuchen a sus pares, escuchen y se visiten. Acostumbramos mucho visitar experiencias, ¿no? Si una ciudad, un pueblo del sur tiene una buena experiencia, llevamos a las familias para que vean, conversen entre ellas, ¿no? Esa forma de trabajar a nosotros nos ha funcionado, ¿no? Porque finalmente quien se empodera de conocimientos son las familias, ¿no? Entonces esa es una manera de trabajar. Otra forma también es algo de lo que decía Baleana, ¿no? Con las casas. Desde que comenzamos nosotros decidimos hacer una estructura que sea replicable y que no solamente replicable hacia el futuro, sino que es replicable de lo que ya hicieron los antiguos, ¿no? Las casas que tenemos, que casi todas son de paja, de guano, palma de guano, han sufrido varios ciclones, han sufrido varios embates, vendavales, ¿no? Y yo recuerdo con cariño, en uno de los primeros huracanes, todas las paredes se las llevó, ¿no? Porque eran de barro, eran de lodo, de tierra, ¿no? Entonces vino el viento, el agua y se las llevó. Nada más nos dejó los palitos, ¿no? Y en ese entonces, uno de los artistas de Yucatán, nacido allá en Yucatán, el señor Armando Manzanero, que ya murió hace poco, él levantó la mano y dice, no, yo les apoyo, ¿no? Pero lo que quisimos es replicar lo que han hecho los abuelos y que la gente subsiguiente pueda seguir replicando, ¿no? Entonces, y todos esos elementos son del monte. El monte es un sistema muy interesante que las comunidades indígenas y también las comunidades mayas, desde luego que resguardan. El monte tiene dueño. El monte es un ser vivo. No es un lugar donde están los recursos. El recurso es un lenguaje colonialista, ¿no? Ver la vida como un recurso. Para los pueblos indígenas, para las comunidades mayas, concebimos la manera distinta, ¿no? El monte es un ser vivo y hay que relacionarnos así.
porque en el monte está la medicina, allí están las plantas medicinales. En el monte está el techo de la casa, están los guanos y hay que cortarlo. Y mientras más lo corten, más va a generar palmas para el ciclo entrante, ¿no? El monte es el lugar donde hay proteína también, algunas casas, algunos animalitos, ¿no? El monte es el lugar donde están las lianas, las cuerdas para amarrar el techo de la casa. El monte para nuestros pueblos, sí, no es solamente donde hay muchos árboles a manera de monocultivo, vamos a sembrar puros eucaliptos, por ejemplo. No, un montón de árboles no es el bosque, no es el monte, ¿no? El monte es el espacio donde se entrecruzan por abajo y por arriba una inmensa red de vida. No lo vemos, pero tantos árboles que hay, por debajo forman una inmensa red que se fusionan unos a otros y resisten. Por arriba también es una red, ¿no? Entonces, el monte es el espacio de vida. Por eso es sagrado. Para las comunidades mayas, el monte es sagrado. El monte hay que pedirle permiso para cortar árboles, hay que mirar el movimiento de la luna para cortar árboles. La vida es un ritual. Entonces, en ese sentido, es lo que nosotros hemos tratado de rescatar, descolonizar nuestra educación, ¿no? Y educarnos juntos, como decía Paulo Freire, ¿no? Nadie educa a nadie, ¿no? Entre todas, entre todos nos vamos educando, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos intentado en esta pequeña escuela, ¿no? A veces nos ha salido bien, a veces nos ha salido mal, y hemos tenido errores, y agradecemos también esos errores, porque nos han servido inclusive como forma de aprendizaje. Si hicimos mal, la mesa salió con una pata más alta, bueno, se puede corregir, ¿no? Los errores sirven también como proceso educativo, ¿no? Esos procesos educativos y liberadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es lo que nos ha sostenido por más de 28 años. En Uyiscán, que el territorio donde estamos, tenemos 28 años, pero la experiencia, el caminar sin saber exactamente hacia dónde, tuvimos 2 años de itinerancia en nuestras comunidades y de aprendizaje también, ¿no? Porque, Antonia, nosotros fuimos formados en otras cosas, en teología, en filosofía, ¿no? No en agrología, no en agrosistemas, no en ecosistemas, ¿no? Pero hemos ido aprendiendo juntamente con las comunidades, ¿no? En ese sentido, para nosotros ha sido un privilegio poder caminar juntos esta experiencia, ¿no? Entonces, lo replicable no es solamente las casas, lo replicable también es el proceso educativo y también es el proceso crítico, ¿no? Nosotros pensamos que es muy importante que las personas mantengan un espacio crítico en la mente y en el corazón, porque no es lo mismo, ahora por ejemplo que estamos con esta lucha contra el trenecito del presidente, ¿no? Que él quiere hacer su trenecito, tercamente, ¿no? Y muchos pueblos decimos, no, ¿por qué? ¿Por qué no preguntan, no? ¿O por qué hacen simulaciones de encuestas, no? Entonces, hay que también fomentar ese sentido crítico, ¿no? Entonces, creo que esto ha sido muy importante. Y lo último, para que preguntes, tu pregunta, es que también nosotros, cuando hemos tenido a los grupos que participan, que van en este flujo de conocimientos, nos interesa mucho respetar los saberes de los campesinos. A lo mejor no podrían explicarnos el método científico, pero la sabiduría que tienen los campesinos y las campesinas es muy importante. Y nosotros hemos buscado
tratar de respetar esa otra ciencia, ¿no? Yo recuerdo mucho a una persona que está ahora un poco enfermo, don Bernardo Schuh, es un campesino legendario para nosotros, ahora anda un poco enfermo, pero él nos decía, lo primero que observo cuando llega un campesino es cómo agarra la coa. Dice, porque la manera como agarra la coa, dice, ya me está diciendo si realmente es gente de campo o si realmente no lo es, ¿no? Entonces, una simple acción, ¿no? De cómo agarra el instrumento para cortar el pico, o sea, eso ya te está hablando de conocimiento, ¿no? Entonces, pero tenemos que ser muy respetuosos de los conocimientos, porque en realidad no solamente son de las campesinas y campesinos que están allí, sino son conocimientos que han heredado. Y para nosotros ese conocimiento es muy valedero porque se puede potencializar. Si no respondí bien. No, claro, no, más que buenísimo. Yo creo. Lanza las no, preguntas. otra, bueno, es algo de lo que hablamos mucho también en esos 2 años y que se ve mucho también en las cosas que hace Yuyitzcan, que es también el ruelo de la lengua maya en eso y la raíz de la cultura de la lengua y cómo se conecta de manera holística al trabajo con y de la tierra. Y sería muy bueno, porque hablamos muy poco del tema de la lengua, ¿no? También antes. Y I think it would be interesting, sería muy bueno si se podría, un minutito, también hablar de eso, ¿no? Sí. Y cómo se conecta en eso, en Sí, el aspecto sí. espiritual también. Sí, sí, bueno, son casi 30 años y somos una escuela no formal. No queremos la formalidad, somos informales, ¿no? Y en esta autonomía, porque si nos han invitado autoridades a que nos formalicemos, ¿no? Pero no queremos, porque los pedagogos que nos han acompañado, don Mario, que es un yerbatero que trabaja esto, ¿no? La mayor parte de la gente con la que trabajamos habla la lengua maya. Y las promotoras y los promotores capacitados después de 15, 20 años, 30 años, también hablan la lengua maya. Entonces, eso es muy importante. El idioma es fundamental. Pero no solamente es hablarlo, porque ser maya no es solamente hablar la lengua. También es importante respetar la espiritualidad. Y a nosotros nos ha tocado, como ministros religiosos, rescatar ceremonias mayas, ceremonias que nos cercenaron, ceremonias que el colonizador, el evangelizador nos dijo que no. Y nosotros pensamos que es muy importante porque están llenas de valores. La espiritualidad de los pueblos originarios está sustentada por axiología, por valores, ¿no? Entonces, nosotros, además de la lengua maya, de que los talleres incluso pueden ser en lengua maya, digo, la mayoría de las personas y de los cursos, de los talleres, las reuniones que se hacen han sido en lengua maya. Si hay gente que no habla maya, pues no hay problema también. Casi siempre son bilingües, ¿no? Los promotores, los que representan a la escuela en los talleres, casi siempre son bilingües. Hay algunos casos emblemáticos, a mí me da mucho gusto ponerlo, decirlo. Una de las mujeres que nos ha enseñado mucho en estos últimos años ha sido Consolación. Consolación Puc es su nombre. Es de un pueblito ahí por el oriente. Ella solamente hablaba lengua maya. Cuando comenzó a ir a la escuela, participar en los talleres, comenzó a balbucear la lengua española.
Y hace en el 2020 que llegó el COVID y a nosotros en la península llegaron 2 ciclones, nos inundamos, perdimos muchas semillas y Consolación me escribe un WhatsApp en español, ¿no? Entonces, y yo lo veo, y desde que lo veo me enamoro de ese texto. No lo recuerdo ahorita, dispensen la edad, que no siempre me acuerdo de las cosas, ¿no? Pero, digamos, con mala ortografía, digo, en español. Pero yo valoro su esfuerzo por escribirlo en español. Cuando nos tocó compartir el informe a las personas que nos apoyaron para rescatar semillas, yo recojo ese mal escrito español, ¿no? Pero que me parece precisamente el esfuerzo de una mujer campesina que quiere también no solamente hablar la lengua maya, que habla requete bien, sino quiere hacer esfuerzos también para comunicarse en español, ¿no? Ahora, eso fue en el 20, finales del 20. Ahora ya ha mejorado muchísimo, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, ¿quién pone las reglas, no? O sea, ¿la Real Academia o qué, no? O sea, se entiende finalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la lengua nos ha servido, ¿no? No solamente como algo identitario, sino también como algo que nos hace ampliar el concepto de la cuestión mayense y rescatar también todo lo que es en materia de herbolaria, por ejemplo, ¿no? Todos los árboles que tienen propiedades, plantas que tienen propiedades medicinales, ¿no? En lengua maya, que la gente conozca, que la gente se empodere, que la gente pueda hacer sus primeros medicamentos, ¿no? La medicina alópata es muy cara y sin embargo la gente tiene que aprender, tiene que saber, porque la herencia, el cordón umbilical no se ha roto. En todas las casas de Yucatán, aunque sea una receta aprendida de antaño, se mantiene. En la escuela hemos querido eso, rescatar toda esta cosmovisión maya, ¿no? Y esto es una manera también de poder transitar y decir a otro proceso educativo que hay estos desde abajo, hay estos que tienen su propia fuerza, ¿no? Entonces, y que podemos ir dialogar y respetarnos, ¿no? Entonces, es algo de lo que hemos hecho en esta cuestión de la lengua. La palabra, sobre todo se habla más que se escribe, se habla mucho, hay espiritualidad que tenemos que rescatar, la gente mantiene viva esa espiritualidad en el monte, en la cosecha, en la fiesta, etcétera, ¿no? Entonces, en la práctica diaria de la vida de la salud, ¿no? Y la salud que esté en manos de la gente, no en manos de organizaciones, ¿no? Sino que la gente pueda estar en sus manos la comida, en sus manos la sabiduría, en sus manos la capacidad de curarse, ¿no? O sea, empoderar, que la gente pueda ser fuerte en conocimientos y en prácticas, dentro de su aspecto de lengua también, ¿no? Que, I'm going to say this in English if it's okay. Lo voy a decir en inglés porque that also leads me to ask you more about maybe what we gave also as a title. What do we mean when we say community? ¿Qué es comunidad? When we were trying to translate the word community in German, we had a month of discussions about it. There's 4 or 5 different translations of the word community. That has come to mean and is being used for so many different forms. And so what I would like to know is, what does the word and the practice of community actually mean in the way you use it? Que me ayude.
Claro, porque lo decimos siempre, ¿no? Comunidad, pero al final hay realmente sentidos muy diferentes, ¿no? Y creo sería interesante en su conexión también con el concepto de territorio, de lengua, de espiritualidad, de también, ¿cómo se dice?, red de relaciones, ¿no? Y de responsabilidad también, como Tania dijo antes, ¿no? También yo quiero, si tendría un peligro, I would go back home, where I would feel safe, where I know that my neighbors, hay algo que es, bueno, Sí. Bueno, la palabra es para ti. Sí. gracias. Gracias, Antonio. Es un espacio donde se vive con dignidad. Y cuando hablo de espacio, no solo hablo de las personas. En un espacio, evidentemente que hay personas, pero no somos lo más importante. En ese espacio hay árboles, hay animales. En ese espacio hay animales grandes, hay microorganismos, hay bacterias, ¿no? Ese espacio es el donde las personas pueden vivir con dignidad. En algunos pueblos de Sudamérica le llaman el summa causa, el buen vivir y convivir, ¿no? El espacio en donde podemos vivir sanamente, el espacio donde podemos vivir con alegría, el espacio donde hay problemas, desde luego, ¿no? Pero hay resiliencia, hay capacidad de acuerdos, hay capacidad de defensa, hay capacidad de transmitir conocimientos, ¿no? Hay capacidad de relacionarnos con lo pequeño, con lo grande, con los vientos, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, lo que nos hace ser comunidad en Yucatán, en la península, es el vínculo que hacemos a los vientos. A los vientos, por ejemplo, es muy allá donde yo vivo y medio trabajo, ¿verdad? En Maní se llama el pueblo, le silban a los vientos, lo chiflan para llamarlos, ¿no? Porque los vientos, nosotros vivimos en una península y esa península es un comal, 40, 42 grados, o sea, es caliente, caliente. Y los vientos alisios son nuestros aliados, ¿no? A veces se molestan y vienen huracanes y nos destruyen, ¿no? Entonces, esos seres forman la comunidad, hacen a la comunidad, hacen que la comunidad pueda vivir alegre, gozosa, con esperanza, ¿no? Y también la comunidad la forman los que ya se fueron, los que ya murieron. Es muy importante el vínculo que, no sé si todos los pueblos o las primeras naciones o los pueblos originarios, ¿no? Pero en Yucatán y en México es muy importante que nuestra comunidad, lo que hoy se está viviendo, es gracias a lo que nos han dejado los que ya se fueron, ¿no? O sea, no podemos, hoy somos porque ayer fueron. Entonces, también eso es comunidad. No solamente es lo que hoy somos y lo que mañana quisiéramos ser, ¿no? Sino ayer que nos transmitieron, ayer que nos dejaron, ¿no? Entonces, porque esos conocimientos nos forman, nos dan forma, nos unen, ¿no? Y también nos enseñan la naturaleza, ¿no? De los topos aprendimos a hacer túneles. De la rama que fluía hacia abajo, aprendimos a hacer naves. De las abejas,
de las abejas que hacen sus nidos, aprendimos a hacer nuestras casas. Esas formas de las abejas que son elípticas, aprendimos a hacer nuestras casas, ¿no? Entonces, ¿qué es comunidad? Es el espacio en donde los que vivimos, no solo nosotros, los seres humanos, podemos vivir dignamente. Muy interesante lo que Ángel y Valiano nos mostraban, ¿no? Su albarrada, el borde perimetral de ese espacio, ¿no? Y alguien preguntaba del territorio, ¿no? El problema es que la comunidad también necesita esos espacios. Cuando nosotros le decimos al oído a la abejita, por favor, no te vayas tan lejos porque allá usan agroquímico, no nos hace caso, vuela. Entonces, ¿cómo construir comunidad cuando el vecino, los vecinos, nuestro entorno están con pesticidas, están deforestando? Entonces, la comunidad es para nosotras allí, para nosotros, es el todo. No es el fragmento, no es el pedacito, ¿no? Sino es el todo. Porque sin él no puede haber, quizá alguna parte puede estar bien, pero no necesitamos pedacitos. Por eso contamos en la soga, no queremos pedazos aislados, sino cómo anudar, ¿no? Entonces, yo me atrevería a compartir esta, no es una definición, creo que es un poco lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Entonces, porque hacer comunidad con los seres vivos, no solo con las personas, ¿no? Y que aprendamos de ellas, que aprendamos de ellos, ¿no? A poder protegernos, a poder luchar, a poder enfrentarnos, a poder demandar, a poder ser resilientes, ¿no? Bueno, es un acercamiento. Can I ask you a warm thank you so much. Gracias.